Bien, buenas noches, tengan todos, estimados estudiantes. ¿Me escuchan bien ahí? Buenas noches, licenciado. Sí, le copiamos. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto de encontrarnos nuevamente. La semana pasada no pudimos dar más tiempo para preguntas. Entonces, si ustedes gustan, si tienen alguna duda de lo conversado la semana pasada en función de negociación, podemos darnos ahorita un par de minutitos para resolver alguna duda que tengan. Caso contrario, pues podemos iniciar el contenido de esta noche. Así que ustedes me cuentan si tienen alguna duda, se quedaron con alguna inquietud o estamos bien ahí. Yo creo que estamos claros, licenciado. Bueno, excelente. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, por ahí preguntaba alguien sobre el foro de esta semana. Yo estuve revisando en la mañana y estoy por revisar más tarde, pero ya el día de mañana pues ya van a tener ustedes sus punteos respectivos. Y como siempre, cualquier duda nos escribimos y ahí estamos dispuestos a atenderlos. Hoy vamos a abordar el tema de la toma de decisiones, que pues es un tema que va estrechamente enlazado con el tema de la negociación. O sea que pensemos que es como la parte complementaria, ¿verdad? Porque cada vez que vamos a negociar tomamos decisiones. A mí me gustaría acá compartirles algo en relación a lo que es el tema que vamos a abordar la semana entrante, que es trabajo en equipo. El trabajo en equipo es una estrategia que nos va a ayudar a desarrollar muchas competencias. Por ejemplo, las competencias gerenciales como la buena relación interpersonal o, por ejemplo, la comunicación efectiva, la negociación, la toma de decisiones, el liderazgo. Cuando una organización desarrolla convenientemente la estrategia de trabajo en equipo, créanme que se va sobre ruedas todo el proceso de desarrollo de esas competencias gerenciales. El trabajo en equipo es una fabulosa estrategia. Y abordando el tema de la toma de decisiones, pues tomar decisiones implica actuar en un momento determinado ante una circunstancia que evaluamos, que medimos, que compaginamos y que en cierta medida puede hacer que discutamos con otra o con otras personas. En esa ponencia de circunstancias, pues lo importante es tomar una decisión, porque muchas veces nos reunimos a discutir, a tratar de generar ideas, proyectos, etcétera, pero todo se queda así como en el aire y no lo aterrizamos canalizando decisiones. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de la importancia de tomar decisiones de una manera asertiva, de una manera adecuada. Como mencionamos, pues al hablar de tomar decisiones en cualquier circunstancia, pues esto va a implicar que a veces tengamos que enfrentar una situación de conflicto. La situación de conflicto básicamente es una contraposición o un aspecto que está polarizado. Usted tiene una idea, otro tiene otra. Usted tiene un criterio, otro tiene otro. Entonces, cuando tenemos que tomar una decisión, siempre nos enfrentamos a una situación de conflicto. El conflicto, pues, no implica necesariamente pleito, sino que implica el hecho de enfrentarnos a unas situaciones donde está la incertidumbre de cuál es el mejor camino a tomar. Entonces, ¿cómo abordar con propiedad esto? Pues para ello hay que tomar en consideración algunos factores que deben ser obviamente analizados y valorados. La semana pasada hablábamos de la importancia de analizar, de razonar, de consultar previo a tomar una decisión en un proceso negociador. Ahora,
tomar decisiones de manera adecuada, pues pareciera, suena fácil, pero tenemos que partir del hecho de que voy a tomar decisiones ante, por ejemplo, un proceso de solución de problemas o ante un proceso de desarrollo participativo de un proyecto, o tomar decisiones ante una situación de conflicto, donde, por ejemplo, el conflicto típicamente severo es cuando polarizamos situaciones. Polarizar significa que una parte se enfrasca en un criterio y la otra en otro, y no ceden para poder tener un mejor control. Entonces, cuando las partes no ceden, posiblemente la toma de decisiones se va a complicar. Y para ello, pues obviamente podemos utilizar técnicas del diario qué hacer, porque también hay técnicas de carácter legal, ¿verdad? Pero una técnica del diario qué hacer, lo que busca es precisamente una buena relación interpersonal, un buen aperturamiento, estar dispuesto a escuchar a las personas. Y luego, pues, activar algunas acciones de manera sistemática, que quiere decir paso a paso, poco a poco. Típicamente, cuando se quiere tomar decisiones de una manera adecuada, es muy valioso que tomemos en cuenta el factor de entrenamiento y capacitación. Muchas veces queremos que las personas desarrollen competencias que no tienen. Entonces, antes de exigir, por ejemplo, aún a un jefe, a un gerente, que toma decisiones asertivas, que negocia adecuadamente, el primer paso se le da por un experto. A veces el experto puede estar en la organización, pues aprovechemos. Pero a personas les tenemos que enseñar técnicas para el proceso de entrenamiento y capacitación en función de la toma de decisiones, de la negociación y otras competencias que forman parte importante de las competencias gerenciales. Dentro del proceso de tomar decisiones, pues algunos expertos como Kuntz nos hablan del proceso de MAMC, que no es más que las siglas de las palabras definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Cuando quiero tomar una decisión, tengo que definir, o sea, tengo que definir el planteamiento de la situación. Pero hay un principio de calidad que dice que lo que no se mide no puede mejorarse. Entonces, en el proceso negociador es importante que demos datos que nos ayuden a ver las cosas de una manera más objetiva, con criterios más claros, más definidos. En la toma de decisiones, pues hay que eliminar lo que se llama subjetividad. Entonces, en la medida que medimos, eliminamos subjetividades, porque hay medidas claras, concretas. Y eso nos va a permitir analizar mejor la situación a fin de que la decisión que tomemos nos lleve a mejorar los resultados. Si yo voy a tomar decisiones sobre algo es porque quiero mejorar circunstancias, quiero obtener mejores resultados en función de esa toma de decisiones y las acciones concretas que hemos tomado. Y por supuesto, en el proceso de toma de decisiones, el hecho de que ya se tomó una decisión no implica que demos por hecho que la decisión ya por sí sola va a encaminarse en un proceso sistemático, ¿no? La decisión hay que sujetarla a algunos controles. Los controles deben ser desarrollados por las personas que intervinieron en la toma de decisiones, las personas a las que les afecta la decisión. Y el control no es más que medir sistemáticamente los resultados. Porque yo tomo una decisión, no por ello demos por hecho que va a los resultados deseados. Tenemos que darle seguimiento midiendo, evaluando. Y eso es el control. El control en calidad no debe ser hecho específicamente por el jefe. El control debe ser realizado por la misma persona responsable del proceso. Entonces, cuando vamos a tomar decisiones, siempre es bueno analizar alternativas. No sería conveniente tomar decisión sobre una alternativa única. Las mejores decisiones implican que se dan varias alternativas. Sobre esas alternativas, analizarlas, como dijimos, basándonos en datos, para que el equipo o las personas que intervienen en ese proceso negociador para la toma de decisiones, pues tomen las mejores
las mejores, las más convenientes, no para una persona en particular, sino para el equipo de trabajo particularmente. En la toma de decisiones siempre hay que pensar en el equipo de trabajo. Cuando hablamos de solución de problemas, esto requiere que las personas que intervienen en ese proceso desarrollen habilidad, la habilidad creadora para poder elegir los mejores cursos de acción basados en esas alternativas que mencionábamos. Entonces, cursos de acción pues, ayudar a encontrar resolución a situaciones. Muchas veces, por los intereses que manejan las partes, surge un conflicto. Porque recordemos que en un proceso negociador y en la toma de decisiones, típicamente las personas estamos focalizados a querer hacer valer nuestro criterio y punto de vista. En la buena toma de decisiones, pues hay que buscar las mejores alternativas, no para la persona, sino para el grupo de trabajo y para la organización misma. Entonces, en ese proceso de análisis, pues posiblemente enfrentamos situaciones que pueden ser complejas en un momento determinado. Toda negociación, toda toma de decisiones tiene su grado de complejidad. Obviamente hay decisiones más sencillas, hay decisiones más complejas. Hay decisiones sencillas que no requieren de mayor complejidad en el proceso, pero hay situaciones que son tan complejas que van a requerir de habilidades particulares de las personas que intervienen y la intencionalidad de estas personas para llegar al mejor acuerdo y la solución posible. Generalmente cuando tomamos decisiones, recordemos que toda decisión va a afectar a propios y a extraños. Hay decisiones que pueden trascender inclusive no solo a nuestros colaboradores, no solo a nuestros colegas, a nosotros mismos, sino que puede hacer que trasciendan incluso hacia los clientes, en este caso los clientes externos. Entonces, la idea de resolver situaciones existentes, en este caso, deben estar sustentadas en habilidades, en capacidades y, como dijimos anteriormente, en los datos que estamos manejando. Hay que hacer valer la objetividad más que la subjetividad. La objetividad, ya dijimos, se basa en datos. La subjetividad se basa en criterios personales que muchas veces no tienen una sustentabilidad. Yo puedo dar mi criterio basado en datos, va a haber más sustentabilidad. Pero si doy mi criterio así al azar, a lo que creo o supongo, voy a ser menos asertivo. Entonces la toma de decisiones, aunque muchas veces cuesta, hay que hacerla valer en función de los datos que vamos manejando. Los datos son medidas, ¿verdad? Son variables que sustentan un criterio que usted maneja. La toma de decisiones es un proceso de solución de problemas. Cuando enfrentamos un problema, obviamente primero se identifica, se analiza, hay que buscar el origen del problema porque típicamente tratamos de tomar decisiones aplicadas al efecto del problema. Cuando voy a tomar decisiones en la solución de problemas, es importante tratar de identificar la raíz del problema. Una vez identificada esa raíz del problema, entonces nosotros vamos a enfrentarnos a una serie de pasos que seguramente nos van a ayudar a analizar de una manera más adecuada. Por ejemplo, cuando hablamos de identificar el origen del problema, podemos utilizar una herramienta que es el diagrama de causa y efecto o diagrama de Ishikawa, que es una herramienta que nos ayuda a identificar en cierta medida a través de una tormenta de ideas en dónde se origina la raíz del problema. Cuando identificamos esa raíz del problema, entonces ya podemos buscar soluciones. Entonces nuestra toma de decisiones va a ser más objetiva porque fuimos al origen, a la raíz de la problemática. Generalmente nos vamos al efecto. Algo así como, por ejemplo, la calle donde usted vive, ¿verdad? Así como don Héctor Gaitán, en paz descanse, la calle donde tú vives. Digamos que se llena de hoyos. Entonces llega la municipalidad y bacha. Entonces, ¿ahí qué hizo la municipalidad? Lo que hizo fue atacar el efecto, no el origen. El origen es que el asfalto es de mala calidad,
que necesitan mantenimiento continuo, etcétera. Entonces, cuando se identifica la causa, hay que erradicarla de raíz. Habría que remover el asfalto de toda la calle o toda la avenida y luego pues buscar mano de obra calificada y buscar materia prima de calidad y proceso de trabajo de calidad. Entonces, el asfalto me va a durar no 6 meses o 3 meses, como en muchos casos, posiblemente dure años. Entonces, toda esa serie de pasos que configuran los procesos para la solución de problemas y la toma de decisiones son importantes para que, digamos, a la hora de tomar una decisión no lo hagamos al azar o de una manera improvisada, sino que, como mencionamos, hay que ir al origen de la problemática. Nosotros como directores o gerentes, pues muchas veces tenemos que decidir, porque hay que entender que dentro del contexto de la toma de decisiones, pues muchas veces esa toma de decisiones está supeditada a actividades quizás un poquito autocráticas, ¿verdad? Sin embargo, el gerente o director inteligente, aunque sea el responsable de tomar una decisión, siempre va a tratar de consultar con colegas, con la experiencia de otras personas en función de qué hacer ante una situación determinada. Ya que determiné qué posibilidades de acción tengo, hay que pensar quién va a realizar la decisión tomada, cuándo, dónde se va a hacer, con qué insumos, o sea, cómo lo va a realizar, ¿verdad? Porque hay ocasiones que no se determina nada de esto y entonces resultamos improvisando la toma de decisiones y los resultados pues no van a ser los adecuados. ¿A qué llamamos un gerente inteligente? Un gerente o director inteligente es aquel que continuamente está dispuesto a aprender. Entonces, cuando yo consulto qué hacer, cuando yo busco quién lo puede hacer, porque no necesariamente las acciones las vamos a realizar nosotros, hay que aprovechar el recurso que tenemos en el equipo de trabajo. Y algo importante es determinar cuándo se va a aplicar o se va a implementar la decisión tomada, porque a veces se toman decisiones y pasan años y no las realizamos. Por eso, ¿cuándo se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? El cómo lo va a hacer implica, recordemos que cuando solucionamos un problema, cuando tomamos una decisión, tenemos que invertir en recursos. Típicamente recurso tiempo, recurso personas, pero a veces hay que invertir en insumos, en energía y otros factores por el estilo. O sea, el hecho de tomar una decisión no implica que ya se solucionó un conflicto. Pues ahora hay que accionarlo. Y en el accionar, pues entonces nosotros vamos a tener la oportunidad de poder verificar, controlar y sobre todo disfrutar de mejores resultados. Existe un sinnúmero de métodos para transformar o solucionar mediante una buena toma de decisiones las problemáticas, los conflictos o la de toma de decisiones sobre acciones, proyectos, actividades, ideas, etcétera, que se pueden realizar en una organización. Pero todos estos métodos tienen una característica común y es que se fundamentan en la racionalidad del ser humano. Generalmente todavía nos topamos con gerentes o directores que se resisten a aceptar que el 80% de actividades organizacionales giran en función de las personas, ¿verdad? Usted puede ser un gran programador, usted puede ser un experto en robótica, usted puede ser un tecnólogo de primera magnitud y eso es parte de su profesión. Pero, o por ejemplo, un administrador financiero, pero ninguna profesión en la actualidad está exenta de la importancia de la racionalidad del ser humano. Cuando vamos a tomar decisiones, debemos anteponer la razón ante el corazón y el hígado. En la primera unidad hablamos un poquito de esto. Y algo importante cuando tomamos decisiones es que, ya dijimos, la racionalidad nos lleva a acumular datos,
a acumular números, cantidades, fechas, todo eso son datos, ¿verdad? Aspectos que nos van a ayudar a tener una idea más clara y objetiva y por supuesto nos lleva a la mejor toma de decisiones. Por supuesto que en ese proceso hay que utilizar la creatividad. Si usted trabaja en equipo, aproveche las ideas de su equipo. Y esas ideas del equipo implican que cada idea que comparte alguien está poniendo en juego su propia creatividad. Ninguna idea de las grandes organizaciones en el mundo va a surgir exclusivamente de un gerente o de un director. Surge típicamente la creatividad del equipo de trabajo. Entonces, obviamente se requiere también, aparte de esa racionalidad, esa creatividad, se requiere voluntad. Porque usted puede tomar decisiones, pero ahora necesita voluntad para accionar, voluntad para que las decisiones tomadas se lleven a la realidad. Y algo importante es que un buen gerente, un gerente inteligente con un equipo inteligente, debe ser transparente. Transparente en el sentido de que las decisiones que se tomen, si no estamos de acuerdo con ellas, hay que hacerlas ver en el seno del equipo, no fuera del seno del equipo. Porque, digamos, si lo hacemos fuera del seno del equipo, lejos de accionar positivamente, podemos crear lo que se llama chisme, lo que se llama rumor, y cuando las otras partes se enteran, eso crea molestia, desconsuelo y desintegra al equipo. Entonces, un equipo de trabajo con su gerente, cuando toman decisiones, estemos o no de acuerdo, todo eso se discute en el seno del equipo, eso es transparencia. Cuando hablamos de autonomía, pues siempre es importante pensar que uno como gerente tiene su propia autonomía, sin olvidar la autonomía del equipo de trabajo. Eso debe ser determinado por las partes, ¿verdad? Todas las personas tenemos nuestros alcances, nuestras limitantes, nuestros derechos y nuestras responsabilidades. Entonces, cuando tomamos decisiones, tenemos que pensar que toda decisión tiene un carácter transformador. Entonces, ese carácter transformador implica que cada persona que interviene en un proceso de solución de conflictos debe tener y darse la oportunidad de generar un cambio, aportando ideas y sobre todo, pues, en función de su posición o situación, actuando, ¿verdad? O sea, toda toma de decisiones debe llevarse a la acción. Eso es como el pensamiento sistémico, ¿verdad? Entra por la mente, llega al corazón y desemboca en la acción. Eso sería o implicaría una buena toma de decisiones. Ahora, nosotros tenemos que tomar decisiones cuando manejamos, ¿verdad? O tramitamos la solución de conflictos, ¿verdad? Ahí era manejando. Entonces, voy a tomar decisiones manejando o en el manejo y en el trámite de conflictos. Ahora, aquí tenemos que tomar en cuenta algo importante porque hemos hablado mucho de objetividad. Y aquí tenemos que decir que cuando nos enfrentamos a una toma de decisiones en función de un conflicto, vamos a decir que el conflicto puede ser subjetivo o puede ser objetivo, según el conflicto se base en un documento o en hecho comprobable o en la mera apreciación personal del quejoso. Si analizamos la toma de decisiones en la mayoría de conflictos, nos vamos a dar cuenta que los manejamos con un carácter subjetivo. Entre más complejo es el objetivo, más objetivo debiéramos ser, ¿verdad? O sea, esa debiera ser una norma. Ahora, en el diario qué hacer, pues a veces la subjetividad nos lleva a una toma de decisiones, pues compatible y entonces no hay problema, pero eso va a requerir de nuestra propia lógica y de nuestro sentido común. Vean, cuando tomamos decisiones en el manejo de conflictos, yo hablaba anteriormente de hacer valer la parte racional, porque si analizamos las problemáticas que enfrentamos típicamente, su carácter subjetivo lleva a las personas a que particularicen el conflicto y lo hagan propio. Entonces se olvidan de la esencia del problema y lo volvemos un problema de tipo personal.
y entonces ahí lo único que logramos es que las partes se distancien y se enconchen y polaricen las situaciones. Entre más se polariza una situación, más compleja va a ser la toma de decisiones, más difícil. Cuando estamos tramitando la solución de un conflicto, pues también nos enfrentamos a otro elemento, que es la inconformidad. La inconformidad dice que se da siempre que el trabajador, el empleado, el jefe o las personas que están en el proceso, una de las partes considera que la forma en que se solucionó su problemática o la decisión que fue tomada en una situación o acción, pago, etcétera, no son adecuados. Entonces, la semana pasada hablamos de buscar el ganar-ganar, ¿verdad? Y hacer ver, por ejemplo, una toma de decisiones que las partes en conflicto ambas se vieron beneficiadas, ¿verdad? Para minimizar los grados de inconformidad. Usted en una negociación, por ejemplo, ya decíamos que si no cede un poquito no obtiene el control. Entonces, las partes inconformes tienen que aprender a ceder. Cada parte debe aprender en una negociación a ceder un poquito para que la solución al final de cuentas pues beneficie a ambos. Siempre que vamos a tramitar un conflicto y lo llevamos a una toma de decisiones asertiva, pues hay otra etapa que nosotros enfrentamos, por ejemplo, la queja, ¿verdad? La queja, según los expertos, es la manifestación que un trabajador puede hacer ante un funcionario de la organización respecto a una inconformidad que tiene. Entonces, generalmente la norma es que esta queja se haga al inmediato superior. Como se dice en buen chapín, muchas personas se saltan las tranquitas y entonces eso crea mucha molestia. Una buena manera de educar al personal es de que ante situaciones determinadas sus quejas las hagan al jefe inmediato superior. Es una buena norma. A veces el personal se queja de que el jefe no los escucha y por eso insistimos que un jefe inteligente debe aprender a trabajar en equipo, a tomar decisiones, a consensuar para minimizar no solo las quejas, sino que minimizar también el hecho de que cuando se toma una decisión, a veces la toma de decisión no fue tan objetiva y lejos de solucionar una problemática, pues genera otra. Entonces, típicamente yo mencionaba que la mayoría de conflictos, de quejas, todo eso se manejan con un carácter subjetivo. Y entonces lo que hay que educar al personal a todo nivel es a tratar de dar objetividades, ¿verdad? La objetividad implica manejar, repito, datos, y los datos nos llevan a tomar decisiones más adecuadas. Y seguramente entre más objetivos somos, posiblemente vamos a reducir las quejas o las inconformidades que en un momento determinado puede manifestar el personal. Otra etapa del conflicto se le llama agravio. El agravio típicamente se produce cuando el trabajador considera injustamente resuelta su queja o conflicto. Yo creo que el agravio es típico, ¿verdad? Porque generalmente las personas manifiestan inconformidades ante decisiones que consideran injustas, ¿verdad? O por ejemplo, hay organizaciones donde se crea el mito de que aquí no lo escuchan a uno, aquí no lo toman en cuenta a uno. Entonces dicen, mire, por políticas de la organización. Y entonces, el agravio se da cuando la persona tiene una población que se dio a esa circunstancia, pues implica lo que se llama un agravio, que es una acción, como mencionamos, en donde el quejoso siente que no se solucionó correctamente una situación. Cuando hablamos de conflictos, estos que
tienen un carácter subjetivo. En esas etapas del conflicto, si nos damos cuenta, el 70% el gerente debe pedir información clara, llevar al quejoso a ese grado de racionalidad que mencionamos. Siempre que vamos a hablar de toma de decisiones, en función de procesos negociadores, en el manejo de conflictos, el proceso de comunicación efectiva, en el mismo trabajo en equipo, en el desarrollo de habilidades, de hablar de la importancia de una buena gestión de recursos humanos. Personal. Y el otro enfoque de las relaciones laborales tiene que ver con el enfoque legal. La semana pasada hablábamos que a veces los conflictos no se pueden solucionar en una manera interpersonal dentro de la organización, y entonces a veces pues pueden surgir conflictos tan críticos que nos llevan a las partes a que intervenga la parte legal de la empresa, la parte legal del trabajador, se hace intervenir en este caso el Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público, en situaciones más complejas. Entonces, la gestión de recursos humanos, como parte de sus políticas, debe formular los sistemas de la organización para que el personal esté informado de cómo es el proceso de recibir, de manejar o resolver quejas, ¿verdad? Porque son problemas cotidianos que todas las organizaciones se enfrentan, ¿verdad? Desde el hecho de no saber llenar un formulario, de no conocer un trámite o una situación hasta para solicitar vacaciones, ¿verdad? Muchas veces el personal por desconocimiento puede cometer errores. Entonces, la parte de recursos humanos en los procesos de inducción y en la vida cotidiana de la organización debiese buscar momentos para pues en cierta manera inducir, capacitar, ¿verdad?, a su personal en esos tipos de formulaciones. Cuando hay algunos conflictos internos, por ejemplo, recursos humanos recibe una queja de un área que puede ser producción, por ejemplo, entonces hay que hacer intervenir al supervisor o al gerente respectivo. No es recomendable que recursos humanos tome decisiones por sí solo, salvo que sean situaciones directamente de la gestión de recursos humanos, por ejemplo, un proceso de liquidación o por ejemplo, un trámite para que el trabajador vaya al IX o una suspensión, etcétera. Ahora, aspectos que van directamente ligados al centro de trabajo del trabajador respectivo, pues es importante que la gerencia de recursos humanos, pues en ese proceso, haga intervenir o ingresar al proceso negociador, pues a la parte, en este caso, de la jefatura o gerencia respectiva. Entonces decíamos que recursos humanos y relaciones laborales pues son parte de lo mismo, que hay organizaciones que tienen un director de recursos humanos y tienen un director de relaciones laborales. Eso va a depender mucho de la organización y su trascendencia. Por ejemplo, en Guatemala hay una bananera que es Cobigua. Cobigua, pues ellos tienen que constantemente durante todo el año tienen que estar en procesos de toma de decisiones ante manejos de conflictos patronos sindicales. Entonces, antiguamente ellos tenían un director de recursos humanos y uno de relaciones laborales. Desde hace años, pues tomaron la decisión de nombrar un gerente exclusivo de relaciones laborales, porque realmente la gestión
es continua. Entonces, ambas gerencias debieran intervenir en la formulación de ese sistema que lleve a recibir, manejar y resolver conflictos con un carácter de staff, que es lo que he mencionado anteriormente. No es conveniente que un gerente, un jefe de otra división, y en este caso recursos humanos, recibe una queja que involucra a personas de otra dirección o de otra gerencia, pues es importante involucrarlos a ellos para evitar conflictos posteriores, o a veces podemos solucionar el conflicto, pero creamos uno peor, ¿verdad? Porque nadie va a aceptar que invadan su territorio. Pues. Eso es parte de los principios de calidad, ¿verdad? Por ejemplo, un equipo de calidad va a identificar proyectos o problemas de su área o departamento, no de otros, para resolverlos y tomar decisiones en función de ellos. O un equipo de calidad va a identificar proyectos de mejora de su área o departamento para desarrollarlos en función de su área o departamento. Eso mantiene una armonía. Realmente recursos humanos y relaciones laborales lo que buscan es mantener la armonía en la organización. Entonces, en el caso de ambas gerencias, deben actuar como asesores y la queja o conflicto se recomienda que se presente de forma verbal. Esto es para evitar aspectos de juicio. O sea, generalmente los expertos no recomiendan que una queja o conflicto se presente por escrito, porque la gente generalmente le teme a todo lo que va adoptando un carácter legal, ¿verdad? Y la idea es mantener la armonía, tanto entre gerentes como entre colaboradores. Hay que manifestar buena voluntad, eso es importante. Cuando vamos a tomar decisiones ante un conflicto, pues sí es importante la buena relación interpersonal y, por ejemplo, un gerente lo primero que debe hacer es demostrarle buena voluntad a sus colaboradores, o cuando es relación colega a colega. Si usted ante una problemática seria demuestra voluntad de querer solucionarla, tenga por seguro que va a influir positivamente en la otra parte y va a romper un poquito algún esquema mental, alguna barrera que la contraparte tiene, porque generalmente las personas de un conflicto van a la defensiva. Entonces, si usted les demuestra que usted no va a la defensiva, sino va con la voluntad de tomar decisiones en bien de todos, entonces seguramente va a sensibilizar de mejor manera. El conflicto o queja, entonces, se recomienda que el colaborador aprenda a presentarlo a su jefe inmediato superior. Y lo primero que el jefe debe hacer como buen gerente, como buen jefe, como buen director, es buscar la conciliación. La conciliación es buscar soluciones de beneficio mutuo y que dejen a las partes contentas, ¿verdad? Eso es parte de, existen abogados especialistas en esto y lo hacen con muy buena prestancia. Y un gerente de recursos humanos debe inspirar esa habilidad en sus demás colegas. Recordemos que cada nivel gerencial debe tener siempre bien precisadas sus facultades para la solución de conflictos, ¿verdad? Cuando decimos bien precisadas, significa que la organización debe manejar políticas en torno del manejo de situaciones que pueden ser complejas. Las políticas son normas. Muchas de estas normas se pueden adoptar del mismo código de trabajo, ¿verdad? Y se tropicalizan en función de la organización. Un factor importante es de que cuando tomamos decisiones no tratemos de tomar decisiones a la ligera, ¿verdad? Lo peor que podemos hacer ante la solución de una situación conflictiva es tomar decisiones al azar. En calidad se dice que siempre hay que consultar con la almohada, y eso quiere decir que nos debemos dar tiempo para meditar, para analizar, pero también nos debemos dar tiempo para consultar o para involucrar a personas que nos pueden orientar y que pueden orientar a la contraparte para tomar mejores decisiones. Muchas veces lo que pide la contraparte sale de la competencia del gerente o del director. Entonces, lo que se hace en este caso y lo recomendable es usted como gerente involucre al gerente general, ¿verdad? Si el gerente general no sabe qué hacer, a la junta directiva. Y, o sea,
No somos sabelotodos ni non plus ultra. Muchas veces la solución de una problemática no nos permite una toma de decisiones adecuada, entonces lo mejor es involucrar, tal vez pueda ser que no somos competentes en la solución de esa problemática, entonces involucremos al inmediato superior, ¿verdad? Esa es una recomendación bien salomónica. También la solución de las problemáticas, cuando se da, esta debe ser comunicada a las partes, pero también al superior respectivo. O sea, es importante, algunos gerentes envían un memo y con copia a las partes, ¿verdad? Para que ahí sí esa documentación puede agregar valor a una situación determinada. Ahora bien, si resulta que no hay conformidad alguna de las partes, entonces va a haber que expeditar los conflictos, como dijimos, a la parte superior, y en caso extremo, pues lo menos que debe hacer una organización es llevar conflictos a la parte legal, pero hay ocasiones donde esto se hace necesario, entonces eh, ante una inconformidad y que va a generar más problemas, entonces hay que irse a la parte legal. Pero eso, repito, es el caso extremo. En función de ir concluyendo, pues vamos a decir que todo problema, todo conflicto es parte de nuestra vida cotidiana, tanto como la toma de decisiones es parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, esto es algo natural. Eh, Nosotros podríamos soñar, trabajar o convivir o vivir en entornos donde nunca hayan problemas ni conflictos. No los vamos a encontrar. El Edén, Adán y Eva fueron expulsados hace miles de años, ¿verdad? Y entonces el Edén ya no es posible para los humanos. Entonces, los problemas y conflictos forman parte de nuestra vida cotidiana. Entonces eso no es que busquemos problemas y conflictos, pero ya es algo natural, ¿verdad? Porque recuérdense que hasta para decidir si voy a almorzar comida saludable o McDonald's o comida rápida, hasta ahí estamos en una situación de conflicto. O vamos a salir a cenar con la pareja quiere ir a un lugar, usted quiere ir a otro. Entonces ahí tenemos que solucionar ese pequeño conflicto y ponernos de acuerdo. Entonces, todo conflicto plantea o es planteado por una necesidad, ¿verdad? En la vida constantemente estamos tomando decisiones. Usted va a comprar un carro, pues va a decidir qué tipo de carro, qué marca, consulta, toma opiniones, ideas de otros, realiza una serie de acciones de cualquier naturaleza para tomar su decisión. Entonces, va a ser evidente que el manejo y solución de conflictos, de situaciones, pues está planteado por necesidades que tenemos. Nosotros tomamos decisiones en función de necesidades que surgen de la nada. Algo así como si no tomó agua todo el día, pues va a sentir sed y usted tiene que satisfacer esa necesidad. Ahora usted va a decidir si toma agua pura o si toma una gaseosa o toma una bebida energizante, que están tan de moda, ¿verdad? Pero que hay que ser cuidadosos en el exceso del consumo de estas bebidas. Pero ahí estamos tomando decisiones que van a beneficiar nuestra salud o van a atentar contra nuestra salud, ¿verdad? Entonces, constantemente enfrentamos problemáticas, constantemente nos enfrentamos a conflictos. Si lo vemos desde la perspectiva positiva, la diferencia entre las personas siempre va a ser productiva, porque cuando vamos a tomar una decisión, escuchamos, fíjense, dicen, y esta es una norma que ustedes no deben olvidar. Los expertos en calidad dicen que en toda toma de decisiones nos enfrentamos previamente a una negociación y la negociación surge porque nos enfrentamos a un conflicto. ¿Por qué surge el conflicto? Porque hay dos partes en discordia, ¿verdad? Entonces, está el punto de vista de la contraparte, está el punto de vista suyo, pero por eso se dice, en toda problemática hay tres puntos de vista, el del otro, el suyo y el correcto. Entonces, las partes en conflicto debemos aprender a buscar las decisiones correctas.
Y eso pues requiere creatividad, que seamos innovadores en nuestras decisiones, ¿verdad? Que demos paso al proceso de comprensión de los criterios e ideas de otros y viceversa. Muchas veces tenemos que dar paso al cambio, ¿verdad? Eso nos va a llevar a un buen desarrollo, a una buena evolución. Y bueno, entonces el conflicto es un proceso de interacción entre las personas y su comunidad. Generalmente estamos intercambiando ideas, opiniones, y entonces la solución de los conflictos requieren de esa creatividad, de esa innovación, pero sobre todo de la comprensión de otros. Si yo comprendo a otros, los otros me van a aprender a comprender a mí. Entonces, manejar conflictos puede ser tarea fácil, puede ser tarea compleja, puede ser tarea difícil, ¿verdad? Y eh, hay una técnica que me gustaría cerrar con ella, que es la del arbitraje, que se dan en procesos ya de corte legal, pero también se dan en procesos normales de la organización. Muchas veces no nos ponemos de acuerdo en la toma de decisiones, entonces entra el arbitraje. El arbitraje es que ambas partes se pongan de acuerdo con un tercero o cuartas personas que sean imparciales. Ambas partes están de acuerdo y entonces el árbitro recopila información de las partes en el entendido que las partes posteriormente van a respetar la decisión del árbitro. Así de sencillo. Entonces son técnicas que en casos extremos se pueden utilizar y que requieren siempre de la buena voluntad de las personas, ¿verdad? Porque en el arbitraje, pues típicamente ahí sí hay un ganador y hay un perdedor. Y ya dijimos que lo que tenemos que buscar en la toma de decisiones es que ambas partes sientan que han obtenido ganancia o han obtenido pues un beneficio ante una toma de decisiones. Este mundo de las competencias gerenciales es bien apasionante, ¿verdad? En estas jornadas pues hemos tratado de compartir algunos tips, algunas ideas, ¿verdad? Y como les dije al principio, la próxima semana, si Dios lo permite, pues vamos a rematar con la competencia gerencial de trabajo en equipo, que en términos generales vamos a ver cómo un trabajo en equipo bien diseñado, bien implementado, bien desarrollado, puede llevar al éxito organizacional, a organizaciones con un ambiente y una cultura de calidad muy apropiados. Muy bien, entonces vamos a dar paso a algunos comentarios que ustedes tengan o algunas consultas. Va a ser mucho gusto pues responderlas en la medida de nuestra capacidad. Así que dejemos estos minutos de tribuna abierta para escuchar sus opiniones, sus criterios, ¿verdad? O sus preguntas. Buenas noches, licenciada, le habla Pilar. Creo que... No hay comentarios, preguntas. Buenas noches, no sé si me escucha, Lick. No lo escucho. Licenciado, buenas noches. Le saluda Iván. No sé si me escucha. Buenas noches, Lick. Sí, buenas noches. No escuché la primera pregunta. Parece que Pilar había hecho una previa. Sí, por ahí Pilar había hablado, no sé si logró escucharle. No le escuché, pero si gusta, con perdón de Pilar, plantéeme su comentario o pregunta y luego escuchamos a Pilar. Gracias, Lick. Yo creo que está bastante claro lo de la explicación de hoy. Cada semana que ha ido transcurriendo ha ido siendo un acople a todo lo que son el tema del curso, ¿verdad, Lick?
creo que el tema de la próxima semana de trabajo en equipo es algo interesante porque es algo que debemos aplicar. Con el de hoy, la toma de decisiones, yo consideraría, Lick, que sí es tomar decisiones también necesita de carácter, ¿va? Claro, claro. Porque hay muchas personas de que por temor no toman decisiones teniendo el puesto que las deberían de tomar, ¿verdad? Así es. Pero así es, entonces yo creo que también debería ser una virtud de alguien que tenga que tomar decisiones, que tenga el carácter de poder hacerlo, porque uno siempre va a buscar el beneficio de la empresa, pero en realidad uno no sabe si algún proceso que uno va a implementar o una decisión que uno va a tomar siempre sea la correcta, ¿vale? Siempre se corre el riesgo de que no sea la correcta, pero hay que hacerlo. Claro, claro. Sí, es muy interesante cuando usted mencionó que requiere carácter. Eso es importante porque muchas veces en la toma de decisiones, ya estamos aquí dando la vuelta. En la toma de decisiones muchas veces hay que tomar decisiones difíciles, ¿verdad? Eso es parte incluso del trabajo en equipo, ¿verdad? Se dice que hay ocasiones donde el gerente tiene que tomar una decisión incómoda, pero si esa decisión incómoda va a ser de beneficio colectivo, pues hay que tomarla, ¿verdad? Desde un despido o una llamada de atención o situaciones más complejas. Así que interesante, ¿verdad? Ese mensaje de carácter del gerente, que es parte de su buena relación interpersonal. Pilar. Era lo único. Sí, muchas gracias. Le agradezco mucho su intervención. Quería ver si Pilar... Buenas noches, Lick. Buenas noches. Perdón que Sí, no pues, le escuché su planteamiento. no se preocupe. Pues igual que Iván, también creo que su explicación ha estado bastante clara. Y él cabal decía algo bien interesante, ¿verdad? Lo del carácter en la toma de decisiones como líderes y Sí. gerentes, ¿verdad? O jefes de algún área. Y lo veo en el jefe el que tengo actualmente, ¿verdad? Él es muy bueno, sabe mucho, nos apoya, realmente no es una persona que yo le diga, bueno, no es permisivo en algunas cosas o que seas muy exigente en otras. Es bastante bueno en general, sin embargo, su debilidad es eso, ¿verdad? Su toma de decisiones. Y pasó casualmente una situación en la que una de mis compañeras, desde que él entró, mantuvo una actitud, no sé si su problema es en sí con los hombres, porque con el jefe anterior era igual, pero se ponía a la defensiva, siempre estaba en desacuerdo, siempre estaba alegando, nada le parecía y en fin, me da una actitud muy negativa ante todo, ¿verdad? Y mi jefe nunca le llamaba la atención y yo decía, pero ¿por qué no le llama la atención si le está faltando el respeto, verdad? Y así, muchas cosas, ¿verdad? Luego me enteré que él la quería mover de esa área porque como forma de castigo, por decirlo así, ¿verdad? O forma de que ella sintiera esta llamada de atención y pues él lo quería hacer y casualmente lo comenté con alguien y yo le dije, seguramente él no lo va a hacer, él no va a tomar esa decisión. Y dicho y hecho, ¿verdad? Al final se arrepintió. Vuelve a pasar un incidente más que lo hace a él volver a decir, bueno, voy a hacerlo y ya toma la decisión, pero para ese momento ya esa persona ya sabía que él iba a hacer eso, ya estaba al tanto, ya le habían hecho saber, entonces y al final yo siento que ya no fue como ella ya se lo esperaba, entonces ya no, tal vez no tuvo el impacto que él quería en ella, o no sé, ¿verdad? Pero por esas falta de toma de decisiones, ¿verdad? En ir llamando la atención cuando se tiene que llamar, tomar estas decisiones cuando se tienen que hacer, pues ahí sí que se cometen errores, ¿verdad? Porque él es muy bueno en general, pero esa es su debilidad. Sí. Bueno, solo eso te quería compartir y que todo ha estado muy claro. Sí, muchas gracias. Aquí lo que ahora puedo decir es de que entre más respondamos
la solución a una situación, tomar decisiones, más complicado se vuelve el conflicto, ¿verdad? Generalmente a veces dejamos pasar y pasar y pasar el tiempo y posiblemente la persona que está cometiendo un error continuo piensa que está haciendo bien las cosas, porque como nunca le decimos nada, entonces la norma es, desde el momento, es como un hijo. Si su hijo le dice a usted una mentirita, entonces, y se la deja pasar, él cree que la engañó y entonces va a seguir mintiendo y mintiendo y mintiendo. Pero si usted a la primera, aunque sea una mentiría inocente, usted le hace ver que no lo engañó o no la engañó, entonces usted, su toma de decisiones es mucho más asertiva. Entonces, recordemos que entre más nos tardamos en resolver una problemática, más complicada se va a ir haciendo. Eso es el efecto de la bola de nieve, ¿verdad? Que llega un momento en que el problema se vuelve incontrolable y tomamos decisiones muchas veces apagafuegos y ya se vuelve hasta imposible la solución, hasta tomar medidas radicales. Muy bien, ¿alguien más? Nos queda un minutito, me están mencionando, pues aprovechemos. Buenas noches, licenciado. Creo que Buenas todo noches. queda claro en el tema, bastante interesante. A mí en lo personal me está sirviendo bastante poder replicar algunas cosas. Yo día con día tengo más de 200 personas a mi cargo y es bien complicado tener tanta gente a cargo. Sobre todo, que yo siempre lo digo en esto, es de que los millennials ahora dan muchos problemas. La gente joven, uno nunca queda bien con ellos porque sus reacciones son totalmente distintas. Unos van muy consentidos, otros son rebeldes, otros son berrinchudos. Realmente es bien complicado. Y de lo que usted decía de la bola de nieve, sí, eso es cierto, pero yo mi forma de trabajar cuando hay mucho es comenzar a crear precedentes por medio de actas para evitar esto. Y Pilar decía algo bien importante: cuando uno como líder viene y hace mención de que va a actuar, está poniendo sobre aviso a la persona, y en lugar de que tenga efecto lo que yo quiero hacer, yo voy a salir perjudicada porque la persona me va a afectar de otra forma. Entonces, yo creo que en el tema de liderazgo se tiene que guardar mucha confidencialidad, mucha discreción para evitar ese tipo de situaciones, porque se pierde la credibilidad como líder, y ya no hay confianza en uno mismo, ¿verdad, licenciado? Muy bien, muchas gracias, Maggie. Pues brevemente decirle que muchas veces la manera de liderar y controlar mejor manera, en este caso a los millennials, es en cierta medida ellos tienen que entender que no lo saben todo. Y la otra semana en el trabajo en equipo, pues vamos a ver algunas herramientas que nos pueden ayudar a involucrarlos y comprometerlos más a ellos en los procesos, ¿verdad? Así que muchas gracias por sus aportes que nos enriquecen a todos. Les deseamos muy feliz noche y muchas gracias por su valiosa atención y habernos acompañado. Y pues cualquier duda saben que estamos siempre a las órdenes, nos escriben y ahí estamos interactuando. Buenas noches y un abrazo para todos y todas. Gracias, licenciado, igualmente para ustedes también y a los compañeros. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche. ¿Aló? No había terminado la conferencia. ¿Aló?
Bueno, buenas noches. Damos inicio a la siguiente videoconferencia. Está ya conectado el doctor Castillo. Buenas noches a todos. Vamos a dar un par de minutos